En este vídeo os voy a enseñar cómo solucionar una trampa visual en la que caemos mucho. La trampa es la siguiente: cuando ponemos dos gráficos en paralelo que tienen una misma métrica, en este caso número de proyectos, y que la única diferencia entre uno y otro es que en el gráfico de la izquierda, en este caso, pues lo tenemos dividido por área y en el gráfico de la derecha lo tenemos dividido por país. ¿Cuál es el problema? Pues que visualmente vemos que el número de proyectos que pudiera haber en finanzas parece ser el mismo número de proyectos que pudiera haber en países como Francia y España. ¿Y esto por qué es? Porque cuando vemos un dashboard, antes que ver cifras, lo que vemos es diferencias de altura. Y aunque sean dos gráficos diferentes, si en este caso están midiendo lo mismo, pues conviene que podamos comparar visualmente también las alturas entre estos dos gráficos. El problema aquí, ¿cuál está? Pues básicamente está en el rango del eje Y, que se adapta en función de los datos de cada uno de estos gráficos. Y como en este gráfico de la izquierda el dato más alto es 109, pues el eje Y te va a llegar hasta 110, 115. Y en este otro gráfico, como el dato más alto es 70, el eje Y pues te llegará más o menos a 80. Por lo tanto, ¿cómo vamos a solucionar esto? Igualando los dos ejes Y. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente en manual no lo vamos a hacer porque esto es Power BI y necesitamos que el eje vaya variando en función de los datos que tenemos. Si lo hiciésemos manual, pues mira, nos veníamos aquí al eje Y de un gráfico, podemos poner que, que el valor máximo es 120 y aquí el valor máximo en el otro gráfico, pues también lo igualamos en 120. Y ya puedes comparar lo que son el número de proyectos de finanzas con el número de proyectos que hay en Francia. El problema, pues que ahora vas cambiando, vas filtrando y el gráfico pues no se ajusta a los datos. ¿Y esto cómo lo vamos a solucionar? Pues lo vamos a solucionar con DAX. Vamos a crear una medida dinámica que nos dé y que nos iguale el rango máximo del eje Y para los dos gráficos y siempre sea el que necesitamos. ¿Cuál es el que necesitamos? Pues en este caso el que necesitaríamos como rango máximo del eje Y sería en torno a los 109. ¿Por qué? Porque el número de proyectos más alto representado entre los dos gráficos es este 109. Si tuviésemos un filtro como este que estoy marcando ahora, ¿cuál sería el rango máximo del eje Y que necesitamos? Pues rondaría ya los 50. Por tanto, lo que va a tener que hacer la medida es comparar, coger el máximo de un gráfico, el máximo de otro y quedarse con el más grande de los dos. Os voy a enseñar la medida que ya la tengo construida y os la voy explicando para que entendamos qué es lo que se hace. Aquí tengo la medida de máximo número de proyectos. Voy a dividirla, voy a crear dos variables. Una de esas variables lo que me va a calcular es el máximo de número de proyectos de uno de los gráficos y la otra variable lo que me va a calcular es el máximo de número de proyectos del gráfico de la izquierda. Las dos variables luego las vamos a comparar y nos vamos a quedar con la máxima. ¿Qué hacemos con cada una de estas variables? La primera de ellas vamos a calcular el máximo número de proyectos con la categoría de país. Vamos a crear una tabla con add columns y summarize que nos dé país y nos dé número de proyectos de cada país. La tabla, para que lo veáis visualmente, la tengo aquí construida aparte. Aquí la tenemos utilizando add columns y summarize y lo único que ya restaría por hacer es coger el máximo de estas filas. En este caso, pues sería, esta es la de área, cojo la de país, en este caso sería pues la de España y la de Portugal. La segunda variable, ¿qué es lo que hacemos? Exactamente lo mismo, pero ahora la tabla la construimos con la columna de área. Nos daría una tabla tal como esta y el máximo sería el 109 en este caso. Y para terminar, una vez que tenemos las dos variables, ya lo único que con un max ponemos las dos variables y se quedaría automáticamente con la medida que necesitamos. Vamos a probar a ver si funciona. Nos venimos aquí a los dos gráficos, al lienzo, y en cada uno de estos dos gráficos, dentro de formato, dentro de rango máximo del eje Y, tenemos que incorporar la medida que acabamos de crear. La medida que acabamos de crear la tenemos aquí, que se llama máximo proyectos. Hacemos exactamente lo mismo con el otro gráfico. Metemos la medida y le damos a aceptar. Y ahora, como veis, ya de primeras
Da correctamente. Podemos comparar visualmente el número de proyectos de finanza con el número de proyectos de los países de Francia y España. Solo nos falta ver que si filtrando también se va adaptando el gráfico o no. Vamos a seleccionar en curso, se sigue adaptando, perfecto. Y ahora vamos a seleccionar este otro estado en el que el máximo lo coge del gráfico de la derecha para ver si funciona. Le damos aquí a finalizado y efectivamente pues sigue funcionando. Así que ya lo sabéis, cada vez que pongáis en paralelo dos gráficos midiendo la misma métrica, vamos a preocuparnos de que sean comparables independientemente de que sean dos gráficos diferentes.